Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta del Corpus Christi. Hay muchas cositas que tenemos que reflexionar hoy. Y vamos a hacer nuestra meditación sobre el final del discurso del pan de la vida. Y mediante este discurso del Evangelio de Juan nos va a ayudar a comprender el significado profundo de la multiplicación de los panes. El discurso del pan de la vida del Evangelio de Juan 6, 22, 71 es una secuencia de los 7 breves diálogos entre Jesús y la persona que se encuentra con él después de la multiplicación de los panes. Jesús trata de abrir los ojos a la gente, haciéndoles entender que no basta luchar por el pan material. La lucha cotidiana por el pan material nos lleva a la raíz. Y esto acompañado de una misticidad. No solo de pan vive el hombre. Los 7 breves diálogos son una catequesis muy bella que explica a la gente el significado profundo de la multiplicación de los panes y de la Eucaristía. Y a lo largo de todo diálogo aparecen las exigencias que el vivir de la fe en Jesús traza para nuestra vida. La gente reacciona, queda asombrado por las palabras de Jesús, pero Jesús no cede, no cambia sus exigencias. Por esto, muchos lo abandonan. Hoy sucede también que la misma cosa, cuando el Evangelio comienza a ser un serio compromiso, mucha gente lo abandona. En la medida en que el discurso de Jesús avanza, menos gente le va quedando a su alrededor. Al final queda solo, los 12, y Jesús tampoco puede confiarse de ellos. Y aquí la consecuencia de los 7 diálogos que vamos a encontrar en el discurso del pan de la vida. El primer diálogo, la gente busca a Jesús porque quiere más pan. El segundo diálogo, Jesús pide a la gente trabajar por el verdadero pan. El tercer diálogo es el pan, es hacer la voluntad de Dios. El cuarto diálogo es el que se abre y Dios acepta a Jesús y su propuesta. Y el quinto es carne y sangre, expresión de la vida y del don total. Y el sexto diálogo, sin la luz del Espíritu, no se entienden estas palabras. Finalmente, en el séptimo diálogo es la confesión de Pedro. Eucaristía y un nuevo éxodo vamos a descubrir. Y al descubrir la multiplicación de los panes, a Jesús caminando sobre las aguas y el discurso del pan de la vida, sugerida por el Evangelio de Juan, es un paralelo que enseña que mediante la Eucaristía se cumple un nuevo éxodo. La Eucaristía nos ayuda a vivir en estado permanente de éxodo. Y la multiplicación de los panes, Jesús tiene delante de sí una multitud hambrienta y el reto de dar pan a todos. También Moisés afrontó este reto a lo largo de la marcha del pueblo por el desierto. Después de haber comido, la gente saciada reconoce a Jesús como el nuevo Moisés, el profeta, que debe venir al mundo.
según cuanto está anunciado en la ley de la alianza. Jesús camina sobre el mar, el éxodo del pueblo que está en la marcha para obtener la libertad y afronta al mar. También Jesús, como Moisés, domina y vence el mar. Pide que la barca de sus discípulos sea tragada por las aguas y hace que todos lleguen salvos a la otra orilla. Y el discurso del pan de la vida, que evoca el capítulo 16 del Éxodo, donde se describe la historia del maná. Cuando Jesús habla de un alimento que no le pertenece, está recordando el maná que pertenece cada vez más. Y sabe que los judíos murmuraron contra Jesús. Hacen la misma cosa que los israelitas en el desierto, que dudaban en la presencia de Dios con ellos a través de la caminata. Los judíos dudaban de la presencia de Dios, de Jesús de Nazaret. Jesús es el verdadero maná que nos da vida para siempre. Finalmente encontramos la confesión de Pedro y al final quedaron solo los 12. Jesús les dice: ¿también ustedes se quieren marchar? Para Jesús lo importante no es el número de la gente que está a su alrededor. No cambia el discurso cuando esto no le gusta. Jesús habla para revelar al Padre y no por dar gusto a nadie. Prefiere quedarse solo, más que ser acompañado de dos que no se comprometan no se comprometan al proyecto del Padre. La respuesta de Pedro es bella y sencilla: ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Aún sin entenderlo todo, Pedro acepta a Jesús y cree en él. Y a pesar de todas sus limitaciones, Pedro no es como Nicodemo, que quería verlo todo claro para confirmar sus propias ideas. Pero también entre los 12 habían algunos que no aceptaban la propuesta de Jesús. Y con esto vemos en un panorama toda la liturgia de hoy, para recordar que el pueblo de Israel, comunidad religiosa, surgida de la alianza de Dios, tal como se manifiesta, se observa en diferentes pasajes del Antiguo Testamento, un verdadero acto religioso. Recordar no es solo una actividad de nuestro psiquismo, es también una acción religiosa, porque por medio del recuerdo se hace memoria viva del paso salvador de Dios en la historia del pueblo de Israel. El recuerdo está unido a dos hechos constitucionales de la comunidad israelita: la liberación de la esclavitud de Egipto y la alianza entre el pueblo liberado y el Dios liberador. Ambos hechos poseen al mismo tiempo una dimensión histórica y una dimensión religiosa. Israel está firmemente convencido que Dios está detrás de su libertad conquistada a los egipcios. Siente que Dios mismo, con la guía de Moisés, es el verdadero artífice de los distintos sucesos de la historia, que van a culminar con el paso del Mar Rojo y la travesía por el desierto hacia la tierra prometida. La liberación por parte de Dios se prolonga a través del desierto. El recuerdo de esta travesía cristalizará en la memoria de los orígenes de Israel como pueblo de Dios y terminará haciendo en ella un memorial cuando se sepa y se reconozca a sí misma como distinta y escogida entre las distintas naciones y pueblos. Dios mismo quiere ser recordado como libertador, verdadero origen de la libertad y como único artífice y arquitecto de esta liberación. Se trata de un único Dios y trascendente, rico en misericordia y compasivo con los que lo invocan, que no se deja manipular por los hombres y que no tolera la idolatría, es decir, la acción de falsos dioses que distorsionan y distraen la verdadera salvación que Él trae y otorga por pura gracia al pueblo de su elección. No son los hombres quienes eligen a Dios, sino Dios quien sale al encuentro de ellos. Y entre Dios liberador y el pueblo liberado se van a dar mutuas relaciones. Yo seré para ellos, ellos serán para mí. El pueblo no puede subsistir sin la misericordia de Dios, capaz de sacar agua de la roca por más dura o alimentar una muchedumbre. Y Dios quiere recibir por parte del hombre ofrendas y sacrificios que manifiesten su grandeza y su paso decisivo en la historia. No porque Dios necesite de por sí o en sí, no como gesto de entrega al mismo pueblo, como expresión de su propia libertad y de su compromiso por mantenerla. La unión común entre Dios y el hombre, o la común unión entre el hombre y Dios, son las notas que muestran que la suerte del pueblo no es indiferente para Dios, que sigue cuidándolo y acompañándolo.
y que el pueblo necesita a Dios para que no pierda su dignidad ni se extravíe entregando su libertad a los ídolos o a los falsos dioses. La comunión es un acto religioso de mutuo reconocimiento entre Dios y su pueblo. Comulgar ya en cristiano no es solo recibir un sacramento, es estar comprometido con una llamada y con un seguimiento. Comulgar quiere decir compartir, hacerse solidario. Dios, así decir, se superó a sí mismo tras la liberación de la esclavitud de Egipto y la constitución del pueblo de Israel. Con la encarnación de su Hijo, la solidaridad de Dios con el hombre llega hasta el extremo en Jesús, confesándose como el Cristo, quien dio su vida por toda la humanidad. Y desde el comienzo de la creación, el aliento de Dios está presente en lo creado, de modo especial en el hombre. El viejo pacto entre el Antiguo Testamento y el nuevo pueblo de Dios se ha convertido en Jesús, Hijo de Dios, la nueva alianza que alcanza a toda la humanidad, sin que importe la raza, la lengua o la nación. La fidelidad de Dios hacia un pueblo se ha convertido en Jesús en promesa de vida eterna. Es una eternidad que trasciende el tiempo y la historia y que va más allá de nuestra mente corporal. Es una comunión con Él que participamos ya, como nos enseñan los padres de la Iglesia, de la divinización, porque toda la humanidad está orientada a ver a Dios cara a cara y morar en su santuario. Para actuar, y ahora en esta parte actual de la pandemia del COVID-19, nos está retando como humanidad. No hay país o grupo humano que esté libre de esta lacra. Cada día algo más es claro. Podremos superarla con el esfuerzo y los aportes de todos. Tenemos la oportunidad de crear nuevos lazos de encuentro y de comunión solidaria entre todos. Ojalá que al salir de todos de esta crisis seamos mejores personas, más preocupados, más solícitos y solidarios con la suerte de los demás y comprometidos con nuestro país, con nuestro planeta. Y que no sea la corrupción el denominador común que vaya ahora a gobernarnos, sino que sea tu misericordia, junto con el pan y con el vino, que nos va a sostener, nos va a alimentar y nos va a acompañar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.